Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos a este estudio del libro titulado Estudio del Antiguo Testamento. Estamos comenzando a estudiar la unidad número 4 que se titula Los Profetas Tempranos. En capítulos anteriores examinamos la historia de los reinos israelitas con relación a los reyes y naciones, y ahora vamos a considerar el ministerio de los principales profetas durante esas épocas históricas. Los profetas cuyas historias y profecías concluyen el Antiguo Testamento muy probablemente ministraron aproximadamente desde el año 850 hasta el año 450 a.C. Durante esos 400 años, la historia de Israel y de Judá fue afectada por tres reinos principales: Asiria, Babilonia y Persia. Para repasar, Asiria conquistó a Israel en el año 722 a.C. y Babilonia conquistó a Judá en el año 586 a.C. Persia conquistó a los medos en el año 550, cuando Ciro, rey de Persia, atacó a su suegro Astiages, rey de Media. Luego, en el año 539, los persas conquistaron a Babilonia la noche cuando Daniel interpretó la escritura en la pared. Para estudiar los profetas vamos a estar utilizando un método en donde la literatura erudita divide a los profetas por las eras históricas en las que vivieron, la manera en la que hablaron a sus naciones o reinos respectivos. Este modelo organizacional divide los libros como sigue: profetas durante el reino dividido, profetas antes del exilio, profetas durante el exilio y profetas después del exilio. Además, durante el reino dividido, los profetas a Israel son distinguidos de los profetas a Judá. Nuestro capítulo de hoy es el capítulo 10, los profetas tempranos de Israel, que incluye Jonás, Amós y Oseas. Y en el capítulo 5 del curso, mis hermanos, aprendimos que Israel se dividió en dos reinos bajo el reinado de Roboam, el hijo de Salomón. Jeroboam I se convirtió en el rey del reino del norte de Israel y llevó a los sacerdotes y a la nación a las prácticas de adoración idólatra. Con el paso del tiempo, los israelitas se consagraron totalmente a rendir culto a Baal. En respuesta, Dios levantó a profetas como Elías y Eliseo para llamar al pueblo al arrepentimiento. Elías y Eliseo ministraron y vivieron durante el tiempo de Acab y Jezabel, de acuerdo a Primero de Reyes 16. Años más tarde, cuando Jonás, Amós y Oseas ministraron a la nación de Israel, el pueblo todavía estaba adorando en forma consecuente a Baal. Dios se enfadó con Israel debido a la participación del pueblo en prácticas pecaminosas y el quebrantamiento constante de su pacto con él. Las voces de los profetas cayeron en oídos sordos, por lo cual Dios comisionó a los reyes sirios, Hazael y Benaad, para derrotar a la nación de Israel. Finalmente, los israelitas clamaron a Dios en súplica desesperada por ayuda. Dios tuvo misericordia de ellos, y esto lo vemos en 2 de Reyes 13, el capítulo 22, capítulo 14 también, y envió a los asirios para derrotar a los sirios. La primera lección es la lección 10.1, Jonás, el profeta que huye. Jonás predicó a dos naciones diferentes. Él predicó a Israel y también a Asiria. Con respecto a Israel, la Biblia revela solo que Jonás habló la palabra de Dios durante el reino de Jeroboam II. Él predijo victorias militares que se cumplieron bajo este rey. Esto está en 2 de Reyes 14:25. El libro de Jonás luego describe el ministerio de este profeta en la nación de Asiria. El primer tema clave es el autor y la fecha. Debido a una falta de evidencia bíblica interna del escritor de Jonás, muchos eruditos conservadores creen que el autor del libro es incierto. Otros prefieren permanecer con la tradición hebrea que denomina al propio Jonás como el autor. En cualquier caso, la mayoría de los eruditos está de acuerdo en que es mejor dejar la paternidad literaria de este libro como una cuestión pendiente. La fecha del escrito de Jonás parece ser aproximadamente en el año 760 a.C. El profeta Jonás ministró mientras que Jeroboam II gobernaba Israel en el año 793 hasta el 753 a.C. Este tema clave de la lección es la confiabilidad histórica. Debido a que la historia de Jonás indica un milagro bastante inusual, mis hermanos, involucrando a un gran pez, algunos han cuestionado su fiabilidad histórica. Sin embargo, los eruditos conservadores generalmente están de acuerdo en que el relato es históricamente correcto. Dan énfasis a que el problema verdadero es si Dios realiza milagros, no si un gran pez puede tragarse un ser humano. El problema clave es si Jonás es una obra de ficción o la biografía de una persona. Dos problemas complican la pregunta. La primera cuestión ¿es posible que una persona sobreviva 3 días dentro de un gran pez? Y abundan los relatos de marineros que pasaron por una dura experiencia similar a Jonás. Pero eso no capta la idea. El Dios que abrió el mar rojo para salvar a Moisés y los israelitas podría emplear un pez para salvar a este profeta, aun cuando nunca le hubiera sucedido lo mismo a otro. El problema real, en proceso de discusión por intérpretes, es si Dios obra milagros o no. Ese no es un problema en Jonás, o en ese caso en el resto de la Biblia. Ese es un problema planeado por la filosofía del intérprete.
El siguiente tema clave sería el bosquejo. Podemos bosquejar el libro en dos secciones principales. Primero, la respuesta de Jonás al primer llamado de Dios, que abarca el capítulo 1 y 2. Ahí vamos a encontrar temas como el llamado de Jonás, la desobediencia de Jonás, los resultados de la desobediencia de Jonás y la oración y liberación de Jonás. La segunda división del bosquejo sería la respuesta de Jonás al segundo llamado de Dios, capítulo 3 y 4. Ahí encontraremos temas como el llamado de Jonás, la obediencia de Jonás, los resultados de la obediencia de Jonás y la lección de Jonás. Leamos un poquito acerca del primer llamado de Dios, Jonás capítulo 1 y capítulo 2. De los 16 profetas mayores y menores, solamente Jonás y Oseas nacieron y se criaron en Israel. Jonás era de Gat-Efer, un pueblo pequeño a 5 kilómetros al nordeste de Nazaret en Galilea. En algún punto, Dios dio instrucciones a Jonás para que fuera a Nínive, que era la capital asiria, y llamara al pueblo al arrepentimiento. Nínive estaba aproximadamente 500 millas al nordeste de la ciudad natal de Jonás. Sus ruinas todavía pueden verse hoy en el río Tigris, opuesto a la ciudad de Mosul, en Irak. Y era Nínive una ciudad grande en extremo, de 3 días de camino, dice Jonás 3:3. Dentro de sus 8 millas de perímetro vivían más de 120,000 personas. Cuando se incluían los suburbios alrededor y ciudades más pequeñas, el área mayor de Nínive se extendía en aproximadamente 20 millas de este a oeste y 20 millas de norte a sur. Es decir, la circunferencia total era aproximadamente de 60 millas. Sin embargo, Jonás luchó contra las instrucciones de Dios. Intentó huir de la responsabilidad que Dios le había dado, viajando precisamente en la dirección opuesta hacia Tarsis, posiblemente en España, aproximadamente a 2,500 millas al oeste de Palestina. Jonás estaba alejando lo más posible de Nínive. Y aunque a menudo criticamos a Jonás por haber intentado huir neciamente de las instrucciones de Dios, los creyentes hoy no están exentos de respuestas similares a las instrucciones de Dios. En cuanto a Jonás, él desobedeció a Dios probablemente por una variedad de razones. En primer lugar, Jonás detestaba a los asirios porque rendían culto a ídolos, que era una violación al mandamiento de Dios, y eran los enemigos de Israel. Su estrategia en tiempos de guerra involucraba crueldad e injusticia. Debido a esto, Jonás no quería que los ciudadanos de Nínive se arrepintieran, quería que Dios los destruyera. Y además, Jonás temía que si los asirios se arrepentían, Dios derramaría su misericordia sobre tal pueblo impío, cruel y desmerecedor. Jonás se había olvidado de varias verdades teológicas claves. Número 1, Dios creó a todos. 2, Dios levantó a Israel para ser una bendición a otras naciones. Y 3, Dios deseaba que todos llegáramos a conocerle en una relación personal. No obstante, a pesar de la desobediencia explícita de Jonás, Dios no lo desechó. En cambio, Dios expresó su gran amor a través de la disciplina. Una tormenta violenta se levantó y bombardeó la nave en la que estaba Jonás. Según las costumbres y culturas de aquel día, particularmente la de otras naciones y religiones, tal fenómeno climático significaba que los dioses estaban enfadados y estaban castigando a alguien por una conducta inapropiada. Los marineros echaron suertes para determinar quién había provocado el enojo divino. Cuando la suerte cayó sobre Jonás, él confesó y admitió su culpa. Y ante la insistencia del profeta, los marineros arrojaron a Jonás al agua, a las aguas bravas del mar, anticipando su ahogamiento y muerte. Pero Dios calmó el mar y los marineros adoraron al Dios de Israel. Entre tanto, Dios envió un gran pez que se tragó a Jonás, rescatándolo de la muerte. Pero Jonás estaba lleno de un miedo intenso. El estómago del pez era similar a una tumba oscura con un olor y gusto horrible. El profeta desobediente entró en razón, lamentó su desobediencia y se arrepintió. Desde lo profundo del oscuro mal, oró ardientemente por la ayuda de Dios. La misericordia y gracia de Dios es generosa, increíble y penetrante. Dios perdonó a Jonás e hizo que el gran pez vomitara a Jonás hacia la tierra seca. Jonás había sido rescatado tanto de su pecado de desobediencia como de la prisión en las entrañas del pez. Veamos ahora el siguiente tema clave, que sería el segundo llamado de Dios, Jonás capítulos 3 y 4. Ya esta vez, cuando Dios nuevamente le dio instrucciones a Jonás para que fuera a Nínive, él obedeció y proclamó el mensaje que Dios le había dado. La grave profecía de Dios a través de Jonás causó que el pueblo de Nínive se arrepintiera y se volviera a Dios. Como resultado, Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Jonás 3:10. Jonás respondió a este acontecimiento con enojo. Esto era lo mismo que él había temido desde el principio. ¿Por qué debe Dios extender su misericordia a semejante pueblo impío? La misericordia era lo último que Jonás deseaba para la ciudad de Nínive. Quería que Dios golpeara duramente a los asirios con juicio por su conducta pecadora.
No obstante, en este diálogo humano-divino, Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? A pesar de las faltas del profeta, el Señor fue paciente y misericordioso con él, tal como fue paciente y misericordioso con Nínive. El siguiente tema clave serían las implicaciones teológicas. Vamos a leer de dos de ellas. Primero, ¿cambia Dios de parecer? Es una de las preguntas que queda aquí para resolver. De los problemas teológicos que provienen del libro de Jonás, la pregunta mayor es si Dios cambia o no de parecer. En base a Jonás 4:2 y otros varios textos del Antiguo Testamento, algunos afirman que Dios de hecho se apacigua o cambia de parecer. Algunos llegan al punto de afirmar que Dios invierte sus decisiones como resultado de nuestra oración, quizá considerando que la oración solo es efectiva en la medida en que haga cambiar la intención de Dios. Sin embargo, estas creencias no son apoyadas por las Escrituras. Otros textos bíblicos indican claramente que Dios no cambia de parecer. Números 23:19 declara: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y aunque unos pocos sostienen que estos textos bíblicos son contradictorios, cuando se sigue el principio bíblico de interpretación, que los textos no tan claros deben interpretarse a la luz de los textos claros, en lugar de la inversa, la tensión teológica queda resuelta. Nuestra posición es que Dios no cambia de parecer. Considere las siguientes declaraciones de Rich Israel y Steve Fetke. La historia de Jonás también plantea el problema de Dios cambiando de parecer o arrepintiéndose. A veces los lectores preguntan cómo un Dios inmutable, que conoce el fin desde el principio, puede cambiar de parecer. Después de todo, Números 23:19 afirma que tal cambio es una característica de los humanos y no de Dios. No obstante, Jonás da una descripción de Dios con que te arrepientes del mal. ¿Cómo puede uno sostener esos dos puntos de vista juntos teológicamente, mis hermanos? El sentido del verbo hebreo nocham es lamentar. Dios lamentaba el mal que había decretado contra los habitantes de Nínive. Uno no debe inferir, sin embargo, que Dios cambió de parecer. Jonás sabía lo que Dios tenía en mente desde el principio. Escuche esto, Jonás sabía lo que Dios tenía en mente desde el principio. Él sabía que Dios quería salvar a esos pecadores impíos, así que huyó para evitar predicarles. El carácter de Dios, sin embargo, le exige que se arrepienta de enviar una calamidad cada vez que los humanos se arrepienten del mal. Lo que él realmente tenía en mente, por consiguiente, era ser clemente, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se arrepiente del mal. Fue la gracia de Dios que lo motivó a enviar al profeta o a profetas como Jonás a predicar a sus enemigos. El parecer de Dios no cambia. Él se arrepiente de juicio cuando los humanos se arrepienten del mal. La segunda implicación teológica es un propósito misionero. Este segundo problema teológico involucra el tema misionero del libro. Dios tenía un propósito misionero en su llamado a Jonás, es decir, Él llamó a Jonás a una tarea misionera específica, a una ubicación específica. Y aunque inicialmente Jonás resistió el llamado y terminó quejándose de la respuesta positiva de Nínive, de todas maneras Dios logró su propósito misionero. La historia acaba con una pregunta que queda sin contestar. Al presentarla, el narrador nos pone a todos en apuros. ¿Sentimos solo compasión por aquellos que nos caen bien? ¿Podemos sobrepasar eso para compartir en la compasión de Dios por el mundo, incluyendo a nuestros enemigos? El libro entero, particularmente las respuestas del Señor en Jonás 4, afirma el cuidado, preocupación y misericordia de Dios por todo el mundo. Su propósito sigue siendo el mismo hoy, mis hermanos. Dios desea que todas las personas y todas las naciones lo acepten como el único y verdadero Dios y Señor de todos. Vayamos a la lección 10.2, Amós, el pastor que profetiza. Empezamos leyendo sobre el autor y la fecha. Los eruditos de la Biblia generalmente concuerdan que Amós escribió el libro que lleva su nombre. Él no era un sacerdote como Jeremías o Ezequiel, él era un pastor y cuidador de higueras. Puesto que el libro de Amós usa una palabra hebrea inusual para pastor, algunos eruditos sugieren que Amós fue un hombre de negocios que poseía manadas y era bastante adinerado. Sin embargo, otros cuestionan esta conclusión. Sabemos que la casa de Amós estaba en Tecoa, un pueblo pequeño en Judá a 6 millas hacia el sur de Belén y a 11 millas de Jerusalén. Pero Dios lo envió al norte para que profetizara en el reino de Israel. Amós no era un exegeta, escriba o un erudito bíblico. Él no asistía a una escuela de profetas, ni su padre era profeta. Es cierto que su conocimiento de los tiempos y la historia bíblica muestra que tenía alguna educación, pero algunos sostienen que esta educación no era del tipo formal. La disposición de Dios de usar personas sin capacitación académica y religiosa previa resalta la verdad de que Él no muestra parcialidad, un recordatorio oportuno en una era de profesionalismo, como la nuestra. El nombre de Amós, que significa cargador, es teológicamente significativo.
a su mensaje y llamado. Por ejemplo, él llevó la carga de injusticia social y de identificarse con las personas en sus luchas y en los tiempos difíciles de la vida. Amós también llevó las cargas de la nación de Israel, particularmente en relación a su pecado e infidelidad a Dios. Es decir, él llevó la carga del llamado de Dios para hablar proféticamente al pueblo que había pecado en forma consecuente y no se arrepentía de sus hechos pecaminosos. Por la misma razón, el hecho de no ser parte de la clase religiosa del día le permitió hablar la palabra del Señor libre y audazmente. Debido a su plataforma como laico independiente y obrero manual, Amós tuvo libertad para proclamar el mensaje de Dios sin estorbos de los intereses creados o la opinión pública. En Amós 1:1 el profeta registró lo que Dios le había mostrado acerca de Israel. Amós recibió sus mensajes o visiones durante los reinados de Usías, rey de Judá, Jeroboam II, rey de Israel, y así Amós probablemente ministró alrededor del año 760 al 755 a.C. Lo siguiente que leemos es el medio ambiente, propósito y tema. Amós 1:1 indica que 2 años antes de un terremoto, Amós profetizó y advirtió a los israelitas del juicio inminente. La prosperidad de Israel bajo Jeroboam II había llevado a la nación a descuidar su fidelidad a Dios y quitarle gravedad al pecado. Amós predicó contra la hipocresía, el clamar por justicia social para los pobres y por una vida piadosa y fiel. El tema principal del libro se da en Amós 5:24, pero corre el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Debido a que Amós era un pastor así como un profeta, él tenía una comprensión natural de las ocupaciones de las personas. Explicó sus mensajes en las palabras de un granjero y pastor. Por ejemplo, habló de un carro lleno de gavillas, en el capítulo 2, verso 13. Habló de un pastor que rescata un cordero de un león, 3:12. Y una criba que zarandea el grano, capítulo 9, verso 9. Amós era una persona con grandes habilidades de comunicación. Él usó recursos literarios para influir a sus oyentes. Estos incluyeron un lamento fúnebre acerca de sus oyentes en Amós 5:2, una parodia de las instrucciones de un sacerdote a los peregrinos, capítulo 4, verso 4, el sarcasmo punzante, capítulo 6, versos de himnos como en el capítulo 4, en el 5, en el 9 y otras estrategias retóricas. Tenemos la impresión de una persona valerosa nadando en las controversias. Lo siguiente que leemos es el bosquejo. Podemos dividir Amós o este libro de Amós en 4 divisiones principales. La primera sería juicios para 8 naciones, que abarca el capítulo 1, verso 1 hasta el capítulo 2, 16. Ahí vemos las naciones enlistadas como Damasco, Gaza, Edom, Judá, Israel, por mencionar algunas. La segunda división sería 3 principios de juicio para Israel, que abarca el capítulo 3 hasta el capítulo 6. Ahí veremos temas como el privilegio trae responsabilidad, la disciplina de Dios debe llevar al arrepentimiento y Dios está con los que buscan el bien y contra los que buscan el mal, y en contra de los que buscan el mal. La tercera división, 5 visiones de juicio para Israel. Este abarca desde el capítulo 7 hasta el capítulo 9, verso 10. Entre algunas de esas visiones están las langostas, el fuego, el Señor sobre el altar. Y la última división sería la futura restauración de Israel, que abarca el capítulo 9, versos 11 al 15. Leamos acerca de los juicios para las 8 naciones en base de Amós 1 hasta el 2:16. El libro empieza con el pronunciamiento de juicio divino de Amós sobre 8 naciones. Las primeras 6 naciones eran los enemigos de Israel, que incluía Damasco, Filistea, Fenicia, Edom, Amón y Moab. La condenación de estas naciones enemigas y sus pecados terribles entusiasmó a Israel. Según algunos eruditos, cuando los israelitas se dieron cuenta que les gustaban las declaraciones de este pastor profeta, su incertidumbre sobre Amós se volvió en aceptación. Mientras Dios juzgaba a cada nación por 3 pecados y por el cuarto, una manera poética de describir sus muchos pecados, el pueblo de Israel debe haber aplaudido a Amós y haberlo reconocido como un verdadero profeta de Dios. El entusiasmo de Israel se oscureció cuando la profecía del juicio de Dios cayó más cerca de casa, contra Judá, el vecino de Israel. Después de declarar que Dios juzgaría a Judá por sus pecados, el primer mensaje profético de Amós acabó con un decreto que rugió a través de Israel como trueno. En lugar de pronunciar victoria para la nación de Israel, el Señor castigó a los israelitas por sus pecados y afirmó que eran aún más malos que las otras naciones. Una vez que obtuvo su atención completa, Amós impulsó a casa la daga del juicio de Dios mientras anunciaba que Dios también juzgaría a Israel por 3 pecados y por el cuarto. Sus muchos pecados incluían la opresión de los pobres, aún venderlos como esclavos. Se habían olvidado que una vez fueron también esclavos en Egipto.
y que Dios los rescató de la tiranía de la esclavitud. Es más, la ley prohibía tratar a otros israelitas como esclavos. Dios odia la opresión y favorece la justicia. Por lo tanto, Dios iba a destruir también a Israel. Amós tendió una trampa retórica para acusar a su público israelita. Primero llamó la atención de ellos anunciando juicio para las naciones que se habían separado del antiguo imperio de David. El clímax de su sermón vino cuando pronunció un juicio más severo sobre sus oyentes israelitas. Para ellos, eso fue seguramente un desagradable e inesperado giro de acontecimientos. En su deseo de juzgar a sus enemigos, se habían armado una trampa para lo mismo. Las acusaciones de Dios contra las naciones fuera de Judá e Israel provenían de delitos contra la humanidad. La excesiva crueldad en la guerra eran razones típicas de juicio. Algunas de esas prácticas incluían deportar poblaciones enteras y desgarrar a las mujeres que estaban encinta y violaciones de tratados. Eran acciones que toda persona moral condenaría como extremas. Eran los motivos del juicio de Dios sobre esas naciones. Jehová era el juez de todas las naciones. Él juzgaría y castigaría todas las injusticias. Veamos el siguiente tema clave, los principios de juicio para Israel, en base de Amós capítulo 3 al capítulo 6. Después de su declaración inicial, Amós describió y desarrolló 3 tipos o motivos para el juicio inminente de Dios contra Israel. Primero, el privilegio trae responsabilidad. Segundo, el propósito de la disciplina de Dios es llevar al arrepentimiento. Y tercero, Dios está con los que buscan el bien y contra los que buscan el mal. Dentro de estos principios, Amós afirmó que de cierto Israel era la nación escogida de Dios y que Dios los había elegido para esa posición. Al parecer, Israel tenía una actitud de superioridad que emergía de su relación especial con Dios. De hecho, el privilegio de la elección de Israel estaba en la raíz de su problema. Ellos asumieron que al estar al lado de Dios, que quedaban exentos de su juicio. ¿Cómo podrá la nación más favorecida de Dios perder su categoría? ¿No prosperaba Dios su economía y política? Amós argumentaba que la elección especial de Dios era la base para el juicio. Luego llegamos a las 5 visiones del juicio en Israel, Amós 7:1 hasta el 9:10. Amós aquí narró 5 visiones o ilustraciones del juicio divino que venía sobre Israel: langostas, fuego, una plomada, una canastilla de fruta madura y el Señor sobre su altar. Israel estaba maduro para el juicio de Dios. Sus consecuentes prácticas pecaminosas habían seguido por demasiado tiempo y era hora que Dios detuviera su misericordia y gracia. Como resultado, la gente experimentaría una hambruna de la palabra de Dios. Los mensajes de Dios por medio de los profetas cesarían. Luego llegamos a la restauración futura. Encontramos en Amós 9:11 hasta el 15. No obstante, el libro termina en una nota positiva. Aún después del juicio divino, Dios extiende misericordia, gracia y esperanza más allá del juicio. Al final del libro de Amós describe esta esperanza de 2 maneras, usando 1, la promesa de Dios a David de restaurar Israel, y 2, la vívida imagen de una futura abundancia agrícola. Cuando Jesús, el Rey mesiánico, vuelva, Él gobernará sobre toda nación. Entonces Israel poseerá el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová. En ese día el pueblo disfrutará de paz y de una cosecha abundante. Dios es de veras el Dios de todas las naciones. Amós 9 del 11 al 12 es solamente uno de los numerosos pasajes del Antiguo Testamento que proclaman el juicio de Dios sobre todas las naciones y su propósito de traer a todas las naciones a sí mismo. La siguiente lección es la lección 10.3, Oseas, el profeta y la prostituta. Sobre el autor, el medio ambiente y la fecha, mis hermanos. El nombre Oseas quiere decir el Señor salva y se considera que está conectado con los nombres de Josué e Isaías. Oseas, contemporáneo de Amós, empezó su ministerio durante los últimos años del reinado del rey Jeroboam II, en un periodo de prosperidad económica para Israel. Sin embargo, cuando Jeroboam II murió en el año 753 a.C., comenzó una rápida declinación. Dentro de 15 años desde la muerte de Jeroboam, 4 de los reyes de Israel fueron asesinados: Zacarías, Salum, Pecaía y Peca. En los siguientes 15 años, Asiria conquistó a Israel y llevó a muchos judíos como prisioneros, esparciéndolos más tarde entre las naciones. Así, en los 30 años del ministerio de Oseas, él vio grandes cambios, incluso el cumplimiento de las profecías de Amós. El profeta Oseas escribió su libro probablemente desde Judá, alrededor del año 715 al 710 a.C. Leamos sobre el propósito del libro. La profecía de Oseas fue el último intento de Dios para llamar la atención de Israel al arrepentimiento. Oseas dio énfasis a 3 cosas. 1. El gran amor de Dios y su deseo de redimir a su pueblo de sus pecados. 2. Su obligación de juzgar a los que lo rechazan. Y 3. El estado de adulterio espiritual de Israel. Leamos sobre el bosquejo.
Se han propuesto varios bosquejos sobre el libro de Oseas. Para los propósitos de este curso se recomienda el bosquejo proporcionado por Arnold y Bayer, bosquejeado en 5 secciones principales. Primero, la familia de Oseas y la familia de Dios, capítulos 1 al 3. Segundo, Dios lleva a Israel a corte, capítulos 4 y 5. Tercero, la invitación de Oseas empañada por la realidad, capítulo 6 hasta el 11, versículo 11. Cuarta división, los argumentos finales de Dios contra Israel, capítulo 11, verso 12 hasta el 13, 16. Y por último, la quinta, la posibilidad de restauración, capítulo 14. El siguiente tema clave sería entrar un poquito al bosquejo, empezando con los problemas familiares, Oseas capítulo 1 hasta el capítulo 3. Como con Cantar de los Cantares, hermano, algunos individuos han cuestionado el papel del libro de Oseas en la palabra inspirada de Dios. Después de todo, si el mensaje es un llamado a Israel para arrepentirse debido a su infidelidad, ¿por qué Dios le pediría a Oseas que se casara con una prostituta? ¿No es esta una contradicción? Una parte de la controversia incluye la pregunta de si acaso Gomer, la esposa de Oseas, fue infiel antes o después de que Oseas se casara con ella. Algunos eruditos afirman que Gomer solo fue adúltera después de estar casada con Oseas. Ellos afirman que, la forma plural de adulterio en el hebreo se refiere más al carácter que a los hechos específicos. Segundo, los hijos de fornicación se refieren a los hijos nacidos después del matrimonio de Oseas y de Gomer. El primer hijo se describe como hijo de Oseas. Ellos argumentaban que este punto de vista encaja mejor con la analogía de Dios e Israel. Sin embargo, a otros eruditos el texto bíblico indica fuertemente que Gomer era una prostituta antes del matrimonio. Ellos se enfocan en el término ramera, o el uso de mujer fornicaria en Oseas 1:2 y por lo menos otras 12 veces en todo el Antiguo Testamento. Mientras el debate continúa sobre su significado en el capítulo 1, verso 2, en las otras ocurrencias del Antiguo Testamento, el término se refiere a la prostitución pasada o presente, nunca a la prostitución futura. Este curso toma la posición de que probablemente Gomer era una prostituta antes del matrimonio y continuó en su infidelidad aún después del matrimonio. Es decir, preferimos una conclusión del tanto como del texto bíblico en lugar de la interpretación esto o aquello. Los conocidos eruditos Andrew Hill y John Walton afirman el punto de vista tanto como. En todo caso, en la historia de Oseas, Gomer representó a Israel y Oseas representó a Dios. En varias ocasiones Dios usó a sus profetas como ilustraciones vivas de sus mensajes, como en el caso de Jeremías usando un yugo de madera y Ezequiel haciendo un modelo de la ciudad de Jerusalén sitiada y acostándose junto a él. De la misma manera, Dios usó el matrimonio de Oseas para ilustrar su mensaje a Israel con respecto a su infidelidad. Gomer cometió adulterio físico, así como Israel cometió adulterio espiritual contra Dios. El texto hebreo usa una honestidad brutal y un lenguaje vívido para hacer la comparación. La situación de Oseas casándose con Gomer señalaba también a los israelitas cómo se sentía Dios al haberlos escogido como su nación predilecta. Él se había casado con una prostituta que en forma constante le era infiel. Así, Oseas compartió una parte de la pena, pesar y dolor de Dios. A través de su matrimonio fracasado, Oseas sufrió el patetismo divino. Él sintió el dolor de un marido abandonado por su esposa infiel. Al igual que Dios, soportó el rechazo hostil de su pueblo a su mensaje. Incluso los nombres de los hijos de Oseas fueron señales proféticas a Israel. Oseas 1:3 indica que Oseas engendró a su primer niño y un niño llamado Jezreel. Sin embargo, la ausencia de la partícula él en los nombres de los otros hijos puede expresar que los otros 2 hijos nacieron de relaciones adúlteras de Gomer. Los nombres del segundo y tercer hijo simbolizaban la desilusión profunda de Dios en Israel. Lo Ruama quiere decir no compadecida y Loami quiere decir no pueblo mío. Sin embargo, la elección primordial en Oseas envolvía el adulterio continuo de Gomer durante su matrimonio. A pesar de su infidelidad, Dios no le dijo a Oseas que la apedreara como ordenaba la ley de Moisés. Más bien, Dios le dijo claramente al profeta que la amara. Según Oseas 3 del 1 al 5, Gomer se había vuelto la propiedad de otro, así que Oseas la redimió o la volvió a comprar. El siguiente tema clave sería el caso judicial, Oseas 4:1 hasta el 13:16. El vívido cuadro, mis hermanos, de infidelidad matrimonial puso la base para la imagen de la sala del juicio que empieza en Oseas 4. Dios apareció ahora como el fiscal, presentando un pleito judicial en contra de su propio pueblo. El caso judicial contra la nación de Israel continúa hasta el capítulo 13, verso 16. Dios estaba entablando una disputa legal en contra de Israel. Cuando Israel no cumplió con su parte del convenio que Dios había hecho con ella,
Dios tenía el derecho de presentar cargos en contra de ella. Israel era culpable ante Dios. Oseas declaró que el pueblo en verdad no conocía a Dios. Esta falta de conocimiento los llevó a pecar, lo que traería juicio. A los cuatro vientos, su pueblo le había jugado en manera sucia en la religión con otros dioses, otro culto, en la política, con intrigas destartaladas y patrones dudosos, en la moral, con sexo y violencia desenfrenada. Por consiguiente, Dios detalló 3 cargos en contra de la nación. 1, ningún reconocimiento de Dios. 2, ningún amor fiel hacia Dios. Y 3, ninguna fidelidad hacia Dios. Mientras progresaba el pleito, Oseas continuó usando ilustraciones vívidas para demostrar la infidelidad de Israel hacia Dios. La intriga y suspenso de la historia plantó una pregunta perturbadora. ¿Estaba considerando Dios divorciarse de su propio pueblo cuando declaró tan claramente que aborrece el repudio? No obstante, a lo largo de la demanda, Dios continuó preguntando, ¿cómo puedo dejarte? La conclusión es que deseaba redimirlos. Y llegamos al último tema clave de la lección, posible restauración en base de Oseas 14. Este capítulo vuelve a dar esperanzas recordando a la nación de Israel que la restauración era posible. Si tan solo se arrepintieran, Dios les prometía sanidad y bendición. Él les aseguró que perdonaría todos sus pecados. El capítulo de cierre del libro de Oseas probablemente se escribió en la víspera de la caída de Samaria. Oseas llamó a los israelitas a arrepentirse. Hasta proveyó una oración para que recitaran. Una respuesta favorable de Israel lograría la respuesta favorable de Dios. Una vez más, la gracia y el amor de Dios emergerían en promesas de sanidad y bendición. El triunfo del amor de Dios sobre todos los obstáculos se deja ver a través de Oseas. La rebelión humana recibe juicio divino, pero más allá de eso, Dios permanece comprometido a su pueblo en amor tenaz. Oseas ilustró dramáticamente el amor de Dios como devoción que no desmaya bajo las más graves circunstancias. Con eso, mis hermanos, llegamos al final de este capítulo 10, los profetas tempranos de Israel, Jonás, Amós y Oseas. Dios les bendiga.